Hola, bienvenidos a una nueva sesión en streaming de las actividades de Barcelona Tech City. Como sabéis, el compromiso de la asociación es, a pesar de la maldita crisis sanitaria, no pararnos. Esto hay que continuarlo. Hay que pensar en el presente, pero también hemos de pensar en lo que pasará en la economía startup en el post-coronavirus, ¿vale? Hemos de pensar ya en acciones concretas para que todo ese trabajo que ha hecho el ecosistema tecnológico de la ciudad no se pare. No nos vamos a parar, vamos a seguir trabajando para seguir creciendo y que Barcelona se consolide como esa ciudad hub tecnológica, esa ciudad global tech de referencia a nivel internacional. Hoy tenemos otra vez una serie de invitados que seguro que serán de vuestro interés, donde hablaremos sobre financiación, sobre economía startup, sobre el presente y el futuro próximo que próximamente vamos a tener que gestionar todos una vez pase la crisis sanitaria. Doy la voz a Miguel Vicente, presidente de Barcelona Tech City y chairman de Antai. Muchas gracias, Ricard, por hacernos una vez más de maestro de ceremonias, hacer estas conferencias posibles. Efectivamente, esto no tiene que parar y, como sabéis, pues hemos iniciado un ciclo de conferencias para aproximar y dar a conocer los distintos instrumentos de financiación pública-privada, que están dando apoyo, digamos, al ecosistema desde hace ya muchos años, y también conocer cuáles son las medidas que están poniendo en marcha en estos momentos de dificultad, ¿no? Por tanto, sabéis que iniciamos hace 3 semanas. La primera charla fue con el consejero de NISA, con José Bayón, después con el director de CET y de Inversiones, Juan Antonio, y hoy tenemos la suerte, pues, de contar con Guillermo Jiménez, que es director general de Axis, que, como sabéis, es uno de los, es el programa, gestiona el programa Fondico, que es uno de los principales programas en cuanto a capitalización del ecosistema tecnológico, en el que participan en 93 fondos, son casi 2.000 millones, bueno, luego os contará con detalle, y, digamos, desde Fondico se ha logrado el objetivo de, durante todos estos años, de reducir el gap de financiación de fondos de capital riesgo de inversión per cápita que tenía España, digamos, con respecto a otros países, ¿no? Guillermo es director general de Axis, como os he comentado, licenciado en Ciencias Económicas y máster en Mercados Financieros. Ha trabajado en distintas áreas del Instituto de Crédito Oficial y es además consejero de varias sociedades como Axis Cofides y miembro del Comité de Inversión de varios fondos, ¿no? También contamos hoy con nosotros con Oriol Sanz, que es director del área de inversión de Acción, y que antes, digamos, de trabajar en Acción, pues cuenta con experiencia en el mundo empresarial, Deloitte, en el área de Mergers and Acquisitions, de adquisiciones, y también experiencia en capital riesgo, y ha sido miembro de varios consejos de administración, como Voxel y Crystal, y es licenciado por ESADE y también profesor de Entrepreneurship en varias universidades de prestigio. Gracias, Oriol, por estar con nosotros hoy. Y también contamos con Carla Strengs, al que muchos de vosotros ya conocéis, que lleva, digamos, más de 20 años, casi 20 años, trabajando en el ecosistema emprendedor, primero como director de Caixa Capital Risk, en el Fondo de Capital Riesgo de la Caixa, es profesor en ESADE de Venture Capital y Corporate Venturing, es miembro de la Junta de Barcelona Tech City desde el inicio y uno de los promotores del proyecto. Y además, pues en estos momentos acaba de lanzar un fondo que se llama Aldea Ventures, y que también tenemos muchas ganas de que nos cuente cuál es la perspectiva, digamos, que tiene del ecosistema. Así que, si os parece, rompo yo el hielo con varias preguntas. La idea es que esta parte de la sesión dure 45 minutos y que posteriormente los últimos 15 los dediquemos a preguntas, digamos, del público. Así que rompo yo el hielo, si quieres, Guillermo, para que nos cuentes cuáles son los programas que tenéis en marcha de apoyo, digamos, al emprendimiento a través de estos fondos de Fondico, ¿no? Donde habéis apoyado, como antes decía, más de 90 fondos, dando liquidez en el ecosistema. Sois el principal LP, principal inversor de los fondos españoles. Y también que nos puedas dar alguna noticia o, alguna
comentarios sobre los nuevos planes o las ideas que tenéis ahora para poner en marcha y ayudar todavía más, si cabe, al ecosistema en estos momentos de dificultad, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Espero que todas las personas que nos oigan y sus familias se encuentren bien en estos momentos. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la actividad de Axis, ¿no? Somos Grupo ICO, como ha dicho Miguel, yo creo que se nos conoce mucho más por la iniciativa Fondico Global como del fondo de fondos. Pero bueno, ahora mismo gestionamos 3 fondos. Es una gestora de capital riesgo, llevamos aquí desde el año 86. Nuestro accionista único es el ICO y el partícipe único de los 3 fondos que gestionamos también es ICO, ¿no? No obstante, obviamente, los fondos, el ICO los sostienen los mercados internacionales, no dependemos del presupuesto general del Estado, no generamos déficit público, a diferencia pues, de otra serie de organismos públicos que tienen actividad en este tipo de sectores, ¿no? Con lo cual, nuestra actividad tiene que estar muy en relación, como ha dicho también Miguel, de iniciativas público-privadas, pudiendo hacer un poco de acicate a esas inversiones, si bien pues, tenemos ciertas restricciones para hacer iniciativas denominadas públicas, ¿no? Bueno, de los 3 fondos que tenemos, empiezo por Fondico Pymes, que es el más antiguo, es el fondo que tradicionalmente invertíamos directamente en compañías como aquel gestora. En los últimos años hemos evolucionado a una actividad más de fondo, donde se entiende que el dinero público que podemos gestionar se capilariza mucho más a través de gestoras privadas y que ellas lleguen al número X de compañías mucho más de lo que pudiéramos llegar nosotros y sobre todo con unos sistemas, obviamente, de análisis y de aprobación totalmente independientes, sin ningún tipo de intervención por nuestra parte, más allá de ser un participante pues con una cierta relevancia, como ha dicho Miguel, en alguno de estos fondos. Contar un poco las 5 líneas de actuación de este fondo, pues la primera ya lo he dicho, inversión directa en compañías, esto es muy testimonial, lo podemos hacer una compañía al año o 2, siempre hay coinvertimos con otro capital riesgo privado, en unos términos y condiciones, y bueno, bastante testimonial. Una segunda línea es fondos, sobre todo de Venture Capital, que teníamos antes del año 2012. En 2013 se lanzó la iniciativa Fondícola, que luego contaremos, que son primeros fondos de Venture que empezaban a moverse en este país y que necesitaban un pequeño apoyo, aparte, bueno, de una iniciativa que nació en aquel momento, que era Neotec, ¿no? Y con el FEI en aquel momento poníamos unos pequeños tickets, sobre todo en fondos de Venture pequeños, y ahí tenemos pues, otros 18 fondos, ¿no? Mismo, pues, con nuestra actividad, probablemente casi todo ya la parte de inversión está acabada y está más en la fase de desinversión. Un tercer lineal que teníamos fue una iniciativa que sacamos junto con el Fondo Europeo de Inversiones. Hay que decir que nosotros tenemos una relación bastante buena con el Fondo Europeo de Inversiones. Hay un grupo de trabajo en una pata de equity en la cual representamos dentro de los bancos de desarrollo, como es el ICO, pues representamos a España la parte de equity y ahí pues obviamente los planteamientos e iniciativas que se van sacando para varios países de Europa se ponen en contexto y vemos si tiene sentido incorporarlos a España. Ahí en su día, como digo, estuvimos trabajando, vamos, de 2012-2013, de una iniciativa para potenciar la figura de los Business Angels, y ahí sacamos en su día un primer fondo que eran 30 millones para potenciar la figura de los Business Angels en España. Este fondo ya está totalmente colocado en 14 Business Angels y el año pasado hemos sacado un segundo fondo de Business Angel de 40 millones, 20 el FEI, 20 nosotros, con la idea de seguir sacando este vehículo de financiación, no diré ya alternativa, sino complementaria a la bancaria. Claro, se utiliza mejor esta serie de términos y, bueno, ahí seguimos, obviamente, como uno de los, creemos, inversores en las primeras partes del ecosistema, que son los business. Un cuarto lineal de Fondico Pyme fue también a raíz de reuniones y trabajos con el FEI, iniciativas europeas, fue el apoyo a los fondos de impacto social y sostenibilidad, que empezaban a moverse. Llevamos años trabajando con el FEI. Bueno, sacamos una iniciativa que inicialmente pues, tiene cierta conexión, aprovechando un poco sus conocimientos, pero totalmente independiente de ellos, donde ya a fecha de hoy hemos firmado ya 2 fondos de impacto y estamos analizando algunos otros que se están desarrollando en el sistema español. Y un quinto lineal que hemos sacado también a final del año pasado y también lo que el FEI denomina Diversified Funds son fondos que llegan a un mayor número de compañías de las que puede llegar un capital riesgo, un venture habitual, ¿no? Son fondos que llegan más masivamente. Ahí pues, principalmente están las estructuras de plataformas de crowdlending y ahí, bueno, hemos firmado también un primer fondo que es el fondo de October, que utiliza la plataforma para confinanciar con inversores particulares en proyectos, ¿no? Y eso sería toda nuestra actividad en Fondico Pyme. Seguimos trabajando en otras muchas iniciativas que seguramente luego
luego contemos con Miguel. Y bueno, un segundo fondo que tenemos es un fondo para grandes proyectos de infraestructuras sostenibles, pues desde fotovoltaicos, de hospitales, de carreteras. Un primer fondo donde invertimos en 8 proyectos, ya desinvertimos el año pasado. Estamos lanzando un segundo fondo ahora donde ya tenemos 3 proyectos, ¿no? Si queréis, vamos, si hay alguna pregunta, luego paso más porque entiendo que para el ecosistema en el que hablamos ahora mismo, a lo mejor no tiene tanto sentido. Y el tercer fondo que tenemos, como Miguel ha dicho, es un poco por el que más se nos conoce, ¿no? Es un poco la imagen de marca nuestra, el Fondico Global, que surgió en el año 2013, donde las circunstancias de fundraising en este país eran complicadas y se juntaron principalmente tres inputs, ¿no? Uno, el propio sector del capital riesgo, ¿no? A través de su asociación de ASCRI, la que nos solicitó que el sector público pues, aportara o incorporara esa participación para tomar el hueco que partícipes tradicionales se habían dejado por momentos de la crisis. Por otro lado, obviamente, era el propio interés del gobierno, la promoción de la pyme y el emprendedor. Y el tercer impulso es la famosa ayuda financiera que se puso para la economía española a través de la Troika, donde se decía que había que buscar financiación alternativa a la bancaria a través del capital riesgo, ¿no? Con esos 3 inputs, pues definimos un sistema de participación en fondos 100% privado, con participación mayoritariamente privada, poniendo una serie de condiciones objetivadas al máximo en varias categorías, pues en fondos más grandes de expansión y fondos clásicos de venture, y luego fuimos ya sacando subcategorías como fondos de incubación o fondos de transferencia tecnológica o fondos de deuda, ¿no? Hemos ido sacando mediante convocatorias, en cada una pues sacamos un número definido de ticket, tenemos un mapeo de mercado, estamos en constante continuo contrasto con el ecosistema, con ASCRI como principal representante, con la mayor parte de gestoras, en la idea de en cada momento pues, ver lo que necesitaba en cuanto al número de tickets que ofertamos. Como ha dicho Miguel, pues recientemente hemos aprobado nuestra 12ª convocatoria en febrero. En ella aprobamos 11 fondos. Estamos haciendo ahora el due diligence para esa formalización. Bueno, es decir, tienen, pues, algunos están más avanzados, ahí estamos, y algún otro, pues bueno, estado un poco de hibernación, pues requerirá algún mes más, pero de luego nosotros seguimos trabajando, como ha dicho Miguel, para que salgan fondos y que se dediquen a invertir en el ecosistema, ¿no? Esto es un poco a nivel global lo que hacemos. Si quieres que entre ya un poco a acciones que estamos haciendo, os lo dejo para la ronda de preguntas, como quieras, Miguel. Sí, si puedes darnos alguna pincelada. Entiendo que seguís abriendo convocatorias, ¿no?, de los programas para financiar al capital riesgo. Si el capital riesgo está financiado, eso llega a las startups y, por tanto, es capital el que hay en el sistema. Como hemos dicho, de nuestra última que hemos aprobado en febrero, estamos haciendo toda la due diligence que hay que hacer para poder formalizar y suscribir esos fondos y que ya haya dinero no solo en manos de esos gestores privados para dedicarlo a la empresa española. También, como ya dijimos en esta convocatoria cuando se aprobó, que era pre-COVID, o sea que tenemos la intención de sacar otra convocatoria, obviamente, seguramente con las circunstancias del mercado con más sentido, ¿no? Bueno, eso sin ninguna duda. El fondo empezamos con 1.200 millones, se amplió a 1.500 y luego se amplió a 2.000. Con las cifras que tú has hecho aprobaciones, haciendo cuentas es fácil saber que estamos cerca. Bueno, ya dijimos en la última convocatoria que nos quedaría dinero todavía, porque no todos los fondos se han formalizado y con los importes aprobados, quedaría para otra convocatoria sin problema, pero no obstante, obviamente hay un interés, obviamente, bastante superiores en seguir con esta iniciativa siempre que el propio sector quiera que siga. Es una iniciativa que siempre ha tenido ese componente público-privado, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista sacaremos convocatorias, ¿no? Estamos hablando, como os he dicho, pues con nuestros homónimos, con el PPI, con KfW, con el FEI un poco para ver un poco qué se puede hacer. Nos consta que el FEI también ha estado en contacto con las principales gestoras de Venture y de Private Equity de este país y de Europa, un poco para ver cuáles son los planteamientos, las peticiones que el sector quiere. Como bien has dicho, seguramente nuestro sector, capital riesgo, inversiones en capital o cuasi capital, inversiones a largo plazo, no casa exactamente con necesidades a raíz del COVID de circulante y corto plazo, que están seguramente mejor satisfechas a través de líneas de liquidez circulantes y la estructura de avales que está poniendo en marcha, pues no solo el gobierno español, sino todos los gobiernos. Pero bueno, estamos intentando en la medida, y ahora ya hablo solo como Axis, en la medida en que a nosotros podemos, pues, nuestro contacto continuo con las gestoras de capital riesgo, que desde luego
están todas, y aquí tenemos algunos ejemplos, conocéis sobradamente cuál es la situación del portfolio de las participadas, y trabajando pues en las cosas obvias, ¿no? Yo creo que los ingresos pues, de muchas de estas compañías, algunas otras no, pues se van a ver resentidas dadas las circunstancias que nos movemos. Hay que hacer, obviamente, un ajuste en los gastos y a raíz de ahí ver cómo podemos aguantar este estado de hibernación que esperemos que sea corto, hacer la medida posible, jugar con esas posibilidades de liquidez de circulante, optar por las propias líneas que por un lado pudieran tener las propias gestoras, por otro lado las propias compañías, por otro lado las líneas de avales a través de entidades financieras que ha puesto en marcha Chalico, y luego como último punto lo que más nos afecta, y eso hablándolo con el FEI y muchos gestores, nosotros en lo que hacemos como partícipe de estos fondos que os he contado es, oye, ayudar al gestor, a esas compañías que tienen cartera, darles el máximo apoyo. Seguramente en algunos de estos fondos no estaba previsto que la inversión fuera para apoyar a compañías de la cartera, más bien para nuevas compañías, pero en circunstancias excepcionales, pues así hemos transmitido que se pueden utilizar esos fondos que no se van a utilizar a corto plazo, seguramente inversiones, que se utilicen para dar liquidez a las compañías, siempre obviamente que el propio equipo gestor quiera, nosotros no somos quien para decir nada, y sobre todo que el resto de partícipes, si requiere algún cambio en la política de inversiones o en el reglamento del fondo, estén de acuerdo. Entonces, un poco el planteamiento que estamos haciendo. Nos están llegando más peticiones, como ampliar los periodos de inversión, nos parece bastante lógico, ¿no? Si tenemos un periodo de hibernación ahora de X meses, pues el periodo de inversión teórico pues es normal que se amplíe, o incluso alguna petición de ampliar periodos de fundraising exigidos, que bueno, estamos ahí en contacto un poco con CNV, a ver qué se puede hacer, porque al final son temas que tampoco nos competen, ¿no? Y luego, bueno, como también he adelantado, y luego a lo mejor profundizaremos, a raíz un poco de iniciativas que se están sacando en otros países europeos, pues estamos viendo qué podemos hacer en este momento, ¿no? Para ayudar a esas startups, ¿no? Que algunas de ellas pues seguramente no tengan la facilidad de acercarse a la banca, o la banca les pueda tratar con el mismo cariño que a otras series de empresas que tienen otras serie de características, ¿no? Bueno, estamos viendo ahí varias iniciativas, a ver qué podemos hacer para este periodo temporal y concreto. Yo creo que no debe ser nuestro objetivo el dar liquidez, ¿no? Yo creo que hay otras entidades financieras, simplemente bancos, plataformas y otras instituciones que lo hacen mucho mejor, creo, que el sector, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en algo, ¿no? Muy bien, pues esperamos de tiempo, bien. Buenas noticias pronto y bueno, que al final todo ese dinero que está colocando sobre los fondos de capital riesgo pues siga fluyendo con las nuevas convocatorias y flexibilizando los criterios para que los fondos puedan apoyar las líneas actuales, ¿no? Oriol, no sé si quieres contarnos qué tipos de programas de apoyo al emprendimiento estáis haciendo desde Acción y también aprovechar para realizar alguna otra pregunta a Guillermo. Pues sí, Miguel, oye, pues primero agradeceros a BSN Tech City que nos haya invitado para poder explicar pues lo que estamos haciendo y sobre todo desear que todos estéis bien, ¿no? A ver, nosotros a nivel de lo que estamos haciendo ha surgido un tema por la urgencia del COVID, que es un marketplace que hemos creado, ¿de acuerdo? Para, evidentemente, que haya pymes que puedan poner a mercado pues productos como batas, kits de diagnóstico o también temas para startups, temas de ciberseguridad, por ejemplo, que puedan ofertar, o temas de videoconferencia. Ahora mismo hay unas 1.100 empresas. Esto ha sido para, evidentemente, parar el golpe que nos está produciendo este virus. Y después también hemos puesto en funcionamiento más focalizado pues nuestra red de 40 oficinas en todo el mundo, ¿no? Para poder ayudar pues a un poco a subsanar los problemas de abastecimiento y la validación pues de varios proveedores que había por él. Esto en primer lugar, ¿no? Después, evidentemente, pues la situación nos ha llevado a tener que ser más digitales que nunca, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es bascular todos los servicios a un sistema que le decimos Virtual Desk, ¿no? Entonces, nosotros desde Acción estamos todos trabajando virtualmente, hasta la gente que valida las subvenciones, o sea, estábamos ya bastante preparados. Y la relación con la empresa es virtual. Ahora mismo pues habrá unas reuniones, por ejemplo, con las empresas que se van a postular para el nuevo SME Instrument, por ejemplo. Pues bueno, esto lo vamos a hacer online. La ayuda va a ser online. Pero
Pero bueno, todo lo vamos a hacer. Y en relación a las startups que lleva pues, el equipo de Jordi Aguasca, pues están trabajando y pensando en varios ámbitos para poder ser de ayuda pues, a las startups, ¿no? Esos ámbitos que son más importantes para una startup, pues a ver cómo los podemos ayudar, sobre todo en la fecha de hoy. Y Miguel, para acabar un poco a nivel de temas de financiación, pues nosotros vamos a seguir dando apoyo a las redes de Business Angels. Como ha comentado Guillermo, es un elemento básico del ecosistema emprendedor, es una parte, la base a partir, después del emprendedor o del equipo fundador, es un poco la base que nos ayuda a sustentar sólidamente un ecosistema. Nosotros desde el 2004 que le damos apoyo y vamos a seguir dando apoyo a las redes que tenemos. Vamos a seguir también dando apoyo a las plataformas de financiación alternativa, ya sean para pymes o ya sean para startups como las de Crowd Equity. Les vamos a seguir dando apoyo y vamos a seguir difundiendo todo lo que hacen. Para nosotros es un tema también muy importante y desde el 2015 que les damos apoyo y las cifras nos demuestran la gran capacidad que han tenido estas plataformas, igual que los Business Angels, pero al final un poco también como hace ICO, ¿no? Es decir, movilizar financiación privada a partir de un apoyo público, ¿no? En nuestro caso no invertimos, pero lo que sí que hacemos es dar apoyo a estas infraestructuras. Después, evidentemente, tenemos a disposición de las startups nuestro recomanador de finançament alternatiu, que hay más de 120 instrumentos de financiación alternativa y complementaria a la banca para pymes o startups. Puedes buscar los fondos donde ha invertido Axis últimamente, pues están casi todos, ¿de acuerdo? Y también redes de Business Angels, Crowd Equity, descuento de facturas para pymes, el Euronext, por ejemplo, o el MAP. Allá tienes información relevante para contactar con ellos y para que sea una vía de financiación también, dando mucho apoyo o mucho estrés también a la financiación permanente y a largo plazo, que es un poco lo que nos ocupa en las startups y también en las pymes. Y finalmente, la última cosa que me gustaría destacar, aparte de los actos que hacemos, que casi todos van a pasar a nivel online, los esmorzars o el foro de inversión también, que al final vamos a ver cómo lo hacemos, porque presencialmente pues no lo podemos hacer. Estaba previsto para el 22 de mayo, después lo movimos, pero finalmente vamos a buscar una solución que yo creo que será buena. Y finalmente, pues lo que tenemos para las startups también es el servicio de asesoramiento financiero. Es decir, oye, nos reunimos con la startup o ahora pues tenemos una videollamada y miramos qué tienen que invertir, en qué tienen que invertir, en qué momento del tiempo lo necesitan, por qué importe, un poco lo estructuramos a nivel de calendario. Entonces lo que decimos es, bueno, pues mira, oye, de lo que tú necesitas podrías financiarlo de esta manera en la primera etapa y en una segunda etapa pues ya ir, pues, yo que sé, a un fondo de capital riesgo, a un ENISA, a lo que sea. La verdad es que este es un servicio que ofrecemos y en este momento pues bueno, nos estamos encontrando empresas que ya por su necesidad de siempre lo vienen a pedir y lo ofrecemos. Y después otras que están teniendo algunos temas, evidentemente, pues puntuales de circulante, ¿de acuerdo? Y en estos temas, pues también hay alguna solución que a veces, pues, bueno, se puede trabajar. No es que sea muy fácil a la hora de financiar con circulante de producto bancario, pues las startups, evidentemente, pero bueno, a veces hay alguna opción que, bueno, siempre se puede poner sobre la mesa. Y esto es lo que estamos intentando hacer para poner nuestro pequeño granito de arena en ecosistema en la situación actual. Muy bien, gracias, Oriol. Y por ejemplo, para esas startups, para poder acceder a ese servicio de asesoramiento, ¿qué tienen que hacer? ¿Dirigirse a vuestra web? Directamente en nuestra web, acció.gencat.cat, hay una virtual desk y entonces a partir de allí o pican directamente al apartado finançament de nuestra web y directamente pues lo pueden solicitar. Les vamos a pedir un poco de plan de empresa, un poco de necesidades y a partir de aquí nosotros pues les vamos a llamar en 1 o 2 días y vamos a tener la videollamada con ellos. Vale, y les hacéis de asesoramiento tanto a nivel de, digamos, de financiación privada como pública y todo que sea financiación
privada o pública o en capital o en deuda, es lo que nosotros les vamos a ofrecer, y evidentemente también lo que vamos a hacer es una formación, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué implica cada uno de estos productos? Evidentemente, porque llevan a cabo una necesidad de reflexionar sobre ellos, y después finalmente pues también pues les cruzamos los contactos, o antes les acompañábamos a las reuniones, pero ahora pues bueno, participamos en las videollamadas. Y después, finalmente, también de cada uno de estos proveedores, pues evidentemente, pues bueno, le hacemos una explicación, ¿no? A veces, pues si están muy liados cerrando rondas o desinvirtiendo, pues oye, también se lo comentamos. Si tienen alguna participada en su cartera que es similar, pues esto también lo podemos mencionar, ¿eh? Nos gusta entrar un poco en este debate, y después también les damos pistas para poderlo trabajar, o ellos que hagan también la due diligence de los inversores, que yo creo que también es un tema relevante, ¿no? Para acceder a ese programa de ponerse en contacto con los business angels, ¿cómo tienen que hacerlo las startups? Nosotros les podemos cruzar con los gestores de las redes de business angels si entendemos que la startup está ya preparada, evidentemente, y que va a tener ciertas capacidades de éxito. Y pensamos que va a tener pocas, no les hacemos perder el tiempo y también se lo comentamos, ¿vale? Y nosotros, a través de las redes de Business Angels, lo pueden hacer a través de nuestra herramienta, el Recomanador Finançament Alternatiu, o directamente, porque al final nosotros a las redes les damos un apoyo estructural. Según lo que hacen, nosotros les apoyamos más según sus resultados o menos, pero al final están a mercado plenamente y pueden ser contactadas directamente. No hace falta que lo hagan a través nuestro. Nosotros les podemos recomendar, les podemos ayudar, les podemos asesorar, pero evidentemente lo que intentamos es también que si alguien ya está preparado y está capacitado y tiene el conocimiento, que lo haga directamente, no nos vamos a meter por medio. Muy bien. Pues gracias, Oriol. Damos paso a Carles Streng. Yo, Carles, quería preguntarte, bueno, qué tipo de dos cosas, ¿no? ¿Cómo estáis viendo ahora desde la creación de un fondo nuevo, digamos, el ecosistema y las oportunidades de inversión? Y en segundo lugar, pues ver según tu opinión, qué tipo de ayudas o qué tipo de apoyo tendría que dar el gobierno y el resto de partidos políticos, que al final son cuestiones que dependen del Congreso, para apoyar este ecosistema, ¿no? Que ha costado tantos años construir y que estaba fortalecido, digamos, en estos momentos de crisis y que sea clave en el proceso de relanzamiento de la economía, ¿no? ¿El mute, Carles? ¿Me oís ahora bien? Sí, ¿no? Perfecto. Oye, pues primero gracias por participar y gracias por tener la ocasión de estar con Guillermo, ¿no? Y poderle hacer algunas preguntas. Hombre, yo lo que, respondiendo un poco a tus preguntas, yo daría dos mensajes, ¿no? El primer mensaje es, vivimos un momento de incertidumbre, ¿no? Donde la decisión mayoritaria de los inversores es poner on hold cualquier decisión. ¿De acuerdo? Este es un poco el entorno. Y esto afecta, yo diría, a cualquier entorno, pero también al entorno inversor de startups, ¿no? Cuando hablamos de los ecosistemas de startups, esto es especialmente, yo diría, complejo, porque al final invertir en una compañía de reciente creación ya tiene una serie de retos, ¿no? Acerca de cuáles son los milestones, ¿no? y las diferentes etapas que ha de ir cubriendo, y si va a ser capaz de cubrir los riesgos tecnológicos, ¿no? El riesgo de aceptación al mercado, ¿no? El riesgo de escalabilidad. Aquí, adicionalmente a los riesgos que tienen esta tipología de compañías, hay el riesgo, la incertidumbre del entorno en el que estamos. ¿No? Por tanto, yo diría que hay un movimiento en general en todo el mundo y en el mundo del venture capital también, de parar inversiones, ¿no? O de ralentizar estas inversiones. La noticia positiva que yo quería comentar es que si nos fijamos en la anterior crisis, en la crisis del 2007-2008, mayoritariamente en esos años es donde se invirtieron en las compañías que mejores retornos han dado en los últimos vintage
en el mundo del venture capital, ¿no? Por tanto, así como hay mucha incertidumbre dónde invertir, ¿no? y seguramente va a haber un parón en cuanto al número de inversores y a la cantidad de dinero que se ponga en el sistema, la experiencia nos dice que en estos momentos es justamente donde se consigue mejores retornos e identificar compañías que realmente pueden crear un diferencial en los portfolios de muchos inversores, ¿no? Por tanto, yo desde un punto de vista inversor y como gestora que estamos lanzando un nuevo fondo, me lo tomo desde un punto de vista de oportunidad, ¿no? De oportunidad de intentar invertir en una serie de compañías, en una serie de etapas que creemos que va a haber menos competencia, va a haber menos inversores poniendo dinero, va a haber valuaciones, yo os diría, más ajustadas, ¿no? Y por otro lado, yo diría que dentro de las propias compañías va a haber mayor racionalidad en el uso de los recursos, ¿no? Es decir, cuando tienes un entorno de recursos escasos y sobre todo incertidumbre si vas a levantar más recursos en un futuro, la eficiencia en el uso del capital se va a incrementar de forma notable. Por tanto, mi reflexión es, durante este año 2020 van a cerrarse menos ampliaciones de capital en compañías en nuestro ecosistema, y seguramente el importe medio en cada una de estas compañías va a ser también más bajo. Pero, sin embargo, los inversores que tomen estas inversiones seguramente van a obtener retornos mejores que los que tenían en años, como si dijéramos, buenos, ¿no? O donde puedes encontrarte una mayor diversión. Entonces, esto, desde un punto de vista, y ahora hablando con ICO, ¿no? Y ICO siendo o Axis ICO siendo el principal LP de muchísimos fondos, ¿no? Uno de los retos que nosotros tenemos como ecosistema es que este parón de la inversión sea el más corto posible y, por otro lado, que continúen habiendo nuevos fondos y nuevas operaciones en el mercado, ¿no? Y para eso es muy importante también el rol de los LPs, ¿no? Como decía antes Guillermo, en las conversaciones que está teniendo con los venture capitalists, ¿no? Los LPs en los fondos que ya están constituidos han de hacer frente a los compromisos de inversión que tienen, ¿vale? Y no solamente han de hacerlos frente, sino que además es importante que entiendan que ahora hay que apoyar a determinadas compañías, ¿no? Seguramente con bridge financing en algunas de las compañías del portfolio, y por otro lado seguramente se ha de ser un poco más, yo te diría, abierto a cambiar alguna política de las inversiones que vienen en los fondos, ¿no? Pero el segundo entorno para mí que es relevante es cómo se van a levantar nuevos fondos, ¿no? Es decir, las nuevas gestoras, los nuevos fondos que se tenían que poner en marcha en el año 2020, ¿cómo convencemos a esos LPs para que continúen poniendo dinero en estos fondos de venture? Y aquí, además, completando un gran trabajo que se ha hecho en el mercado español, ¿no? El mercado español, yo creo que en los últimos 10 años ha demostrado que es capaz de construir compañías globales, y los datos de inversión y de cómo han crecido las compañías y atracción de VCs internacionales ha sido muy relevante. Un momentum que estamos viendo 2019, vemos 2020 y creemos en el 2021, es que va a haber una nueva hornada de fondos de capital riesgo. Es decir, van a haber una nueva hornada de gestoras que van a levantar su primer fondo, su segundo fondo, gestoras que muchas veces son ex emprendedores que han vendido con éxito anteriores compañías, o principals que llevan bastante tiempo de experiencia en otros VCs y que están levantando sus fondos. ¿Cómo hacemos que estos nuevos fondos, que con conocimiento pueden canalizar dinero a la economía, finalmente sean capaces de levantar el fondo y, por tanto, hacerlo? También es otro de los retos. Por tanto, yo diría, desde un punto de vista sector, las startups se han de financiar mayoritariamente por capital, por equity. La deuda es complementaria a las rondas de capital que ellos hacen. Quien pone el capital de forma, yo diría, mayor siempre es el venture capital. Es decir, se complementa con las redes de crowdfunding, con las redes de business angels, pero las principales fuentes de canalización de recursos son los fondos de venture capital. Y como sector, lo que hemos de intentar es que aquellos fondos que tengan dinero, ¿no? Dry power, como se dice en el sector, realmente no lo paren, ¿no? Y que lo continúen poniendo en el ecosistema. Y todas aquellas gestoras que están levantando su primer fondo o su nuevo fondo, ¿de qué manera les ayudamos
que realmente lo puedan levantar y por tanto puedan canalizar dinero al mercado. Entonces, mi pregunta a Guillermo, y luego te lo apuntas, Guillermo, o nos lo contestas, es como LP, ¿no? Vosotros y hablando con otros LPs, ¿cómo estáis viendo un poco el sentimiento de inversión, ¿no? Respecto a los fondos actuales y a nuevos fondos? Y luego la última pregunta, y con eso te lo digo y yo ya cierro, es, hay una figura que en el mercado español está poco desarrollada, que es la figura del Venture Debt, ¿no? Es decir, es una figura que normalmente es una figura híbrida de una deuda con una serie de covenants, con una serie de derechos adicionales, donde además tienes un retorno que está por encima del retorno bancario normal y que el Venture Debt suele coinvertir, ¿no? con inversores en equity, ¿no? En los momentos como los actuales, las figuras de Venture Debt son muy, muy importantes y muy necesarias, ¿no? Porque al final van a haber muchas compañías que van a necesitar rondas puente, ¿no? Los propios inversores de la compañía van a tener que volver a poner dinero. ¿De qué manera son capaces de complementar este dinero con otras figuras, como potencialmente es el Venture Debt, para poder alargar el timing, ¿no? Y, por tanto, poder continuar creando valor hasta el siguiente hito que podemos levantar? Entonces, mi segunda pregunta para Guillermo era si dentro de Fondico o de alguna de las alternativas que estáis planteando, los vehículos de Venture Debt, ¿no? Los vehículos de este tipo de inversión híbrida más de Venture, ¿no? ¿Es algo que estáis pensando? ¿Estáis viendo de que potencialmente puede tener sentido? Y si creéis que realmente esto podría complementar las necesidades que tenemos en este momento en el mercado. Adelante, Guillermo. Bueno, yo con respecto al primer punto, como he dicho antes, nuestra anterior convocatoria de estos 11 fondos seguimos haciendo due diligence con la idea de cuanto antes poder incorporarnos, suscribir nuestra parte y que los gestores busquen ese tipo de inversores. Nuestro compromiso de seguir siguiendo la inversión, ampliando en su caso con Fondico Global nuevas convocatorias. Habrá que ver cuáles o dónde hay que enfocarse más en este momento. Yo como Carlos también creo que hay que enfocarse más en el momento post-crisis, ¿no? El tener preparado esas herramientas una vez que se han procurado salvar o salir de esta hibernación vía préstamos puentes, pero sí que hay que tener ese tipo de iniciativas y nuestro objetivo es seguir apoyando el sector, ¿no? En eso estamos en contacto, como os he dicho, con el FEI, que también está muy, muy involucrado, ¿no? Ver cómo seguir evolucionando. Yo creo que la semana pasada informó de que iba a sacar un fondo de fondos de 300 millones con la idea de potenciar su papel como partícipe en esos fondos. Y, bueno, de otra serie de formas de flexibilización que habéis dicho en cuanto a poner más porcentajes, poner más tamaño, exigir menos tamaños objetivos más pequeños, ¿no? Bueno, yo creo que un poco esas ideas que estamos viendo, yo creo que las tenemos ya adaptados en Fondico Global y en todo caso trabajamos en ellas, no hay ningún problema. Nuestra relación a través principalmente de Ascri como interlocutor natural del sector, que nos van planteando este tipo de comentarios, lo hacemos. Nuestro apoyo total a seguir con esta figura en el fundraising de los nuevos fondos y que los que estén ahora que inviertan, ¿no? Y respecto a la segunda figura del Venture Debt, nosotros hemos creído. De hecho, yo creo que el primer fondo que hizo Venture Debt en este país hace 6 o 7 años, no me acuerdo tanto, nosotros fuimos uno de los principales partícipes. O sea, nosotros no, desde que la primera vez que vinieron a contarnos, precisamente una gestora de Barcelona que empezaban a hacer esto, que estaba bastante de moda en otras geografías, nos incorporamos rápidamente. De hecho, luego tenemos otros que también han estado haciéndolo y nos gustaría que hubiera más. Yo también, como Carlos, también creo que es una figura muy importante ahora de complemento a los Ventures, ¿no? Esa figura de los Venture Debt, ¿no? Nosotros apoyarlos en la medida que podamos. Aquí, para los que nos escuchen, pues fondos como Inverready, como el Bank Sabadell, están ofreciendo este tipo de productos de Venture Debt. Yo no quería dar nombres, pero bien. Bueno, yo creo que ayuda, ¿no? Para que al final, pues todos los que estén siguiendo la conferencia, pues sepan, si hablamos de este vehículo, dónde pueden ir, ¿no?
Por lo menos estos dos son los que yo conozco. No sé si Carlos o Guillermo conocéis alguno más. En España, que tengan sede en España y estos dos, sí que es verdad que, tú lo sabes bien, Miguel, hay cada vez más fondos que están en Londres o están en otros mercados que tienen un interés y que ven ya en España como que forma parte del entorno paneuropeo, ¿no? Y por tanto, a la hora de hacer sus portfolios, ¿no? pues alocan dinero en compañías españolas. Yo creo que el reto en el Venture Debt en España, es decir, estos fondos internacionales participan mayoritariamente en compañías a partir de series B, ¿no? Y por tanto ya compañías con un tamaño y con unos tickets de Venture Debt muy relevantes. Donde yo veo realmente una oportunidad es en acompañar rondas entre 200.000 y 1,5 millones de euros, ¿no? Es decir, normalmente rondas de capital donde entren 2-3 millones, donde tú al final puedes poner acompañar con un tercio, ¿no? O con una cuarta parte del ticket con una figura de Venture Debt, se adecua mucho más en volumen, ¿no? A la mayoría de las operaciones que suele haber en nuestro país, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay hueco y seguramente este entorno que es que el sector muchas veces hablamos, ¿no? De coinversión, ¿no? De ser capaz de acompañar a los socios que ponen dinero en equity en estas compañías, tiene bastante sentido. Ok. Miguel, tengo una pregunta para Guillermo. Sí, ¿quieres añadir alguna pregunta para Guillermo? Sí, a ver, vosotros trabajáis pues con iniciativas privadas, ¿no? De gestores de fondo que están pues levantando, habéis hecho en fondos de impacto social, ¿de acuerdo? Tecnológicos, evidentemente, Venture Debt. La relación con October, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho porque es una cosa que aún no se había visto aquí, yo creo que para las pymes es relevante. Pero ¿hay algún fondo, alguna tipología de fondo, algún sector, alguna fase, sobre todo relacionada con startups que... Pues, ¿puedes explicar en qué consiste esta relación con October? Por si para estar seguros de los que nos siguen. Y aparte de lo de October, es decir, ¿hay algo que echáis de menos en el ecosistema y que sería necesario que hubiera, o que os gustaría que hubiera? Bueno, contestando primero, October al final es una plataforma de co-lending, yo creo que lo conocéis. Hay una serie de inversores particulares que utilizan la plataforma para invertir proyectos, ¿no? La estructura en la que hemos empezado a trabajar, y ya te digo que para el Fondo de Coinversiones, estaba pues, inicialmente pues, el BPI, porque es una iniciativa que se lanzó inicialmente en Francia, aunque ahora se ha abierto a más países, estaba el Banco de Prestiti en italiano, y bueno, un poco la estructura que se ha podido plantear, que es en la que nosotros participamos, porque obviamente hay muchas maneras. Todos sabemos que en Inglaterra las plataformas se han desarrollado, el sector público apoyado, que tiene otras formas de trabajar. Bueno, en nuestro caso, al final es un partícipe más en un fondo, con lo cual esa estructura con una estructura de fondo, y ese fondo coinvierte con los inversores particulares. Hasta un 51%, y si no se cubre por la parte privada de inversores particulares, complementa el fondo para sacar la operación en su totalidad, ¿no? Es una manera un poco de llegar a un número de compañías muy grande. En nuestro caso es un primer acercamiento, otras geografías está muy desarrollado, pues un primer acercamiento a lo que son estas plataformas. Estamos hablando con Patronal, con Ackley. Obviamente, pues muchos de estas plataformas ahora mismo pues pueden estar planteándose montar ese tipo de vehículos. Obviamente, pues yo creo que como todo requiere un tiempo, ¿no? Y con October pues, probablemente ya veníamos hablando 3 años y hemos firmado ahora. O sea y con la pregunta de Oriol, pues nosotros precisamente esas reuniones que tenemos con el FE y con los bancos de desarrollo, al final ahí nos plantean en lo que es en nuestro ámbito, porque hay muchas maneras de llegar obviamente al emprendedor, pero lo que es en nuestro ámbito cercano al capital riesgo, la financiación alternativa complementaria, pues ahí sí que utilizamos estas reuniones para ver, oye, pues han puesto esta iniciativa en Polonia, han puesto esta en tal. Un poco intentamos ponerlas en marcha en España en la medida en que creemos que puede tener sentido. Tampoco vamos a lanzar algo que creemos que el sector no lo va a admitir, ¿no? Tenemos aquí unos inputs, nuestra filosofía siempre es participar y potenciar esos fondos que sean mayoritariamente privados. Pues, ahí tiene que haber inversores privados, o sea, tienes que ofrecer unas condiciones que sean aceptables a todo tipo de inversores. Por eso decía yo que a lo mejor hay otra serie de inversores, empresas públicas, que pueden ofrecer otras líneas
que no tiene esa colaboración y no tienes que ofrecer esa parte un poco de visibilidad del proyecto, ¿no? Pero bueno, seguramente sí que nos falte bastantes cosas por hacer. No te lo sabría decir ahora mismo, pero seguramente sí. Nosotros estamos abiertos en todo caso a cualquiera que tenga alguna idea diferente, trabajar en ella como así hemos hecho en muchas iniciativas que hemos sacado, ¿no? A veces las plataformas de crowd equity es lo que piden, ¿no? Pero bueno, entiendo que tiene que estabilizarse, crecer y tal. Y poner una estructura de fondo en la que soy un partícipe. Yo directamente es difícil que yo pueda llegar a uno a todos los que hay al otro lado de la plataforma, ¿no? Eso es. ¿Puedes explicar un poco, Shila, cómo las startups pueden llegar a esta plataforma que antes hablaba, October, y para acceder a financiación? Bueno, yo creo que la plataforma de October, yo creo que descargas su página y una app, te presentas allí, yo creo que ellos te analizan, te piden una serie de información, todo muy, muy telemático. Ahora que hablamos que está de moda, obviamente, pues estas plataformas ya lo llevan haciendo bastante tiempo, como bien sabéis, tienen una serie de datos que analizan, yo creo que en un periodo relativamente corto, el rating que puede tener esa compañía, establecen unas condiciones de a qué precio y a qué plazo, la ponen en esa red que tienen de inversores particulares y de fondos, o sea, que es directamente a través de la página de October. Perfecto. Supongo que Ricard nos dirá que ya es la hora, ¿no?, de las preguntas del público. Muy bien, ya he visto que me he conectado un momentito para aparecer, ¿vale? Hay preguntas, ¿eh? Hay una pregunta muy técnica que os van haciendo. ¿Qué fecha está prevista para el lanzamiento de la siguiente convocatoria del Fond ICO Global, Guillermo? Sí, la verdad es que es una pregunta que ahora estamos recibiendo mucho, ¿no? No tenemos una fecha prevista. En su día acabamos de aprobar a últimos de febrero la anterior convocatoria. Siempre, habitualmente, nos hemos dado unos meses para hablar un poco con el sector, para trabajar en la due diligence de estas aprobaciones y ya dijimos en ese momento que sacaríamos otra convocatoria. No tengo fecha. Las circunstancias también ahora mismo en las que nos movemos pues requieren esa conversación con el mercado, ver si tiene más sentido acelerar o si no hay mucha perspectiva de fundraising, retrasarlo. Estamos hablando antes de verano o después. No hay una fecha fija, no puedo darla. En todo caso, el compromiso es sacarla este año, como ya dijimos. Vale, hay también una visión que nos está llegando de manera constante, que es un poco la diferencia entre circulante y liquidez, ¿vale? El problema es que comentan que es un problema más de inversión, no tanto de liquididad o de liquidez, ¿vale? Es lo que nos están transmitiendo la audiencia, ¿eh? Al estar sobre todo en fases iniciales, muchas veces no tenemos facturación, puesto que estamos desarrollando nuestro producto. Y vamos, esta inversión, ¿qué soluciones podemos aportarlas o qué foco creéis que podemos aquí aportar? Entre todos, es una pregunta más para todos, si queréis. ¿Quieres adelantarte tú, Carlas? Sí, yo lo que os diría es las circunstancias actuales no cambian los fundamentales del mundo de las startups, ¿no? Y esto yo creo que es algo que es importante, ¿no? Es decir, compañías que no tengan ventas no se pueden financiar con deuda. Y esto es algo que es una norma, entre comillas, del mundo startup, ¿no? Con lo cual, compañías que no tengan ventas, que no tengan unos ciertos flujos de caja o que puedan financiarse total o parcialmente con sus clientes, muy difícilmente van a poderse financiar con deuda, ¿de acuerdo? A no ser que sean figuras como la que hablábamos del Venture Debt, que al final tiene unas lógicas totalmente distintas, ¿no? Por tanto, cualquier compañía que lo que necesite sea inversión a largo plazo, inversión en I+D, inversión en activos físicos, inversión en contratar personal, en abrir nuevas sedes, etcétera, sí o sí, esta inversión ha de venir por ampliaciones de capital. O sea, no ha cambiado nada esto. Es decir, esto era así antes de la crisis del COVID y continúa siendo así en el momento de la crisis del COVID. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que antes de la crisis del COVID había, yo diría, no una facilidad, pero sí que había una cantidad de inversores dispuestos a acudir a estas ampliaciones de capital mayor que la que hay ahora.
Es decir, yo creo que el diferencial es que el número de inversores que están dispuestos en las circunstancias actuales a tomar participaciones en compañías ahora es menor del que había hace 3 o 4 meses. Y es menor por 2 motivos. Uno, porque hemos dicho antes, ¿no? Hay un riesgo adicional que es la incertidumbre de cuándo esto va a pasar o de cómo va a afectar a las compañías. Pero también hay un segundo entorno, ¿no? Y es que hay muchos de estos inversores lo que hacían era canalizar una parte de su patrimonio y debido a la caída de las bolsas o a la caída de otros valores, hace que su liquidez en este momento también sea inferior, ¿no? Por tanto, yo creo que el problema principal que tienen las startups no es que han de cambiar el equity por la deuda, ¿no? Es que el número de ofertantes de equity que hay en este momento es inferior, ¿de acuerdo? Y por tanto, yo creo que aquí, como sector y los diferentes involucrados, lo que hemos de pensar es qué mecanismos establecemos para incentivar el que aquellos que tienen la capacidad de poder invertir en equity lo hagan, ¿no? Y por tanto, el parón sea solamente un parón, ¿no? Y por tanto, solamente sea durante un tiempo muy determinado y que enseguida podamos recuperar los ritmos de hacer, ¿no? Y por tanto, el rol del ICO de ser copartícipe, ¿no? en fondos de plataformas de crowdlending o ser copartícipe en nuevos fondos de capital riesgo, ¿no? Etcétera, ayuda a que la cantidad de dinero que estas gestoras han de levantar es menor, ¿no? Desde un punto de vista privado, ¿no? Y por tanto, pueden ayudar a acelerar el que este dinero pueda llegar a la economía. Muy bien. Muy bien. Hay una pregunta también que ha salido todo el rato en la conversación, ¿vale? Como algo que todos veis, es que en el fondo se va a producir se va a ralentizar las inversiones previstas. ¿Qué podemos hacer para que esto no pase? Desde los diferentes players del sector, ¿qué podemos hacer para que no se paren o no se ralenticen estas inversiones? ¿Quieres contestar tú, Oriol? A ver, el hecho es que va a haber una parada. O sea, esto es evidente porque el cash aumenta de valor, ¿de acuerdo? Y la incertidumbre hace que aún aumente más de valor. El tema es que esta parada sea lo menor posible, ¿de acuerdo? Nosotros, una comparación de esta crisis, pues tampoco tenemos datos históricos que se haya producido en el pasado. Lo que pasa que sí que mirando, por ejemplo, lo que pasó el 2007, 2008, 2009, por ejemplo, y los datos que nosotros tenemos de inversiones de Business Angels se mantuvieron casi igual, cayó un poquito la inversión en 2009 y después ya subió mucho, ¿de acuerdo? Con lo cual es evidente que posiblemente la fase más seed o la fase más inicial del ecosistema debería tener menos vaivenes, ¿de acuerdo? Y a lo mejor en las fases finales, las mega rondas y todo esto podrían ser las que se vieran más afectadas. Pero al final la financiación de fase inicial, evidentemente no hay tanta alegría, evidentemente nosotros hablando con redes de Business Angels nos dicen, oye, hay alguna operación que se está alargando, ¿de acuerdo? Pero al final, no digo que no tenga nada de correlación con el ciclo, la inversión en fase inicial, pero tiene menos que otras fases, con lo cual al final es, oye, cualquier oportunidad, como decía Carlas, tienen dry power, muchos inversores, les va a interesar y oye, hay un abanico bastante amplio de oportunidades y se tienen que ir siguiendo, trabajando y oye, y al final yo creo que una buena empresa va a encontrar financiación ahora o en otro momento, y además es el momento para invertir porque van a salir muy reforzadas estas empresas. Normalmente nosotros en el pasado invertimos en fondos en esta fase, de una fase económica, bueno, aún no estamos, pero una fase económica muy compleja y son de los fondos que han dado más rentabilidad y muchas de esas empresas son las que han crecido con menos grasa y más fuertes y más ágiles, ¿no? Con lo cual yo creo que también va a ser una oportunidad. Además van a surgir a lo mejor nuevas empresas, nuevas startups, nuevos modelos de gente que se tiene que buscar la vida, ¿no? Y esto también puede ser una oportunidad para el ecosistema, ¿no? En este caso, hombre, no es que sea optimista al 100%, pero veo temas positivos y que los podemos aprovechar como oportunidades de cara al futuro.
Desde luego, yo sin ir más lejos fundé Let's Bonus después de la crisis de Lehman Brothers. O sea, que oportunidades las hay y grandes compañías se han creado en oportunidades de crisis, ¿no? Ricard, Voy. ¿quieres añadir la Sí, última? una última pregunta. Y acabamos, estamos en el tiempo, todo perfecto, ¿vale? Se ha hablado de la creación de nuevos fondos de la mano de emprendedores. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo afectaría esto al ecosistema? Bueno, Guillermo. yo creo que hay varios ejemplos, ¿no? Yo creo que pues inicialmente seguramente la formación de fondos pues venía de gente del mundo de las finanzas y ahora, sobre todo en un tema de ventura, ha venido gente del sector emprendedor. Yo creo que cuanto más filosofías diferentes se juntan en un mismo proyecto, tiene mucho más sentido, ¿no? Yo, por mi parte, sí que creo que aportan bastante, ¿no? Yo creo que Miguel Vicente es un claro ejemplo de ello, ¿no? Sí, vamos, yo mi opinión es, desde luego, la primera fase de fondos de capital riesgo, pues el tipo de perfil venía mucho más de banca de inversión y del sector financiero, pero es verdad que luego ya se dio fase a una etapa donde la mayoría de gestores, digamos, de fondos vienen de haber sido emprendedores, de haber fundado compañías de éxito, haberlas vendido y después crear su propio fondo de capital riesgo, ¿no? Con lo cual, digamos, yo creo que se consiguen dos cosas, ¿no? La primera, esa, aunque es verdad que los fondos de capital riesgo y las empresas o las startups tienen como objetivos diferenciados, ¿no? Y esa convivencia pues a veces tiene, digamos, sus roces, pues el hecho de que el equipo gestor de los fondos de capital riesgo venga haya sido emprendedor primero hace que ese entendimiento, ese feeling, ese apoyo en los momentos difíciles, ese oye, no te vengas tan arriba en los momentos buenos, pues funcione, digamos, mucho mejor, ¿no? Y luego, pues al final, el segundo punto, para las decisiones de inversión, está claro, digamos, que se toman en base a números, en base a métricas, pero no deja de haber algo también, digamos, yo te diría, de olfato y de imaginarse, digamos, los pasos de una compañía, ¿no? Y si los has vivido de cerca, pues siempre es más sencillo, ¿no? Y yo creo que el porcentaje de éxito de los fondos de capital riesgo que han sido creados por emprendedores, pues es mayor. Muy bien, pues Entonces, yo creo que estamos en tiempo, ¿no? estamos en tiempo. Miguel. Agradeceros a todos, a Guillermo, Oriol, Carlos, estar hoy ahí con nosotros. Las últimas sesiones que abrimos, como fue el caso de NISA y CEDETI, vimos qué tipo de ayudas directas se podían llegar a las startups y hoy nos hemos concentrado más en lo que es el motor, el fuelle, digamos, que da gasolina a esos fondos de capital riesgo que después invierten en las startups, ¿no? Y conocer esas iniciativas, conocer los programas de Fondico que es el que ha permitido este impulso tan grande, sobre todo en la coinversión, ¿no? Yo creo que Guillermo, desde el otro día me explicabais que desde el punto de vista de coinversión, ¿no? Habéis logrado casi un ratio de 1 a 3, ¿no? Es decir, con cada euro en el programa Fondico de coinversión pública habíais logrado arrastrar, ¿no? Digamos, a una conversión prácticamente de 3 nuevos programas, ¿no? De cuánto inversor. Hacemos varios, depende de qué programa. El múltiplo que solemos hacer es de la inversión en España, que es un poco el que tú hablas, de por cada euro, pues 4 con algo de inversión en España, porque también hay fondos de cierto tamaño a nivel global. Y en cuanto a temas de cuánto arrastramos, sumando ya, sobre todo también, ten en cuenta que desvirtúa mucho los grandes fondos de expansión donde estamos, pero estamos ahora mismo en 1 a 9 o algo así. En Venture seguramente estamos en bastante más, ¿no? Como tú dices, en Venture probablemente sí que estaremos en la cifra que tú dices. Muy bien, pues desde aquí, desde Barcelona Tech City, pues animaros a que esas ideas, a que saquéis nuevos programas de apoyo al emprendimiento, ya sea a través de fondos de capital riesgo o ya sea a través, digamos, de ayudas directas y bueno, pues contáis con toda nuestra colaboración para seguir esa línea de trabajo abierta. Y lo mismo, Oriol, pues mano con mano con nosotros en intentar desarrollando y agradeceros la labor que estáis haciendo de asesoramiento, digamos, a las startups. Y, Carlas, pues gracias por tu visión, digamos, del sector y todas las guías que nos has dado y mucha suerte en Aldea Ventures. Gracias. Muchas gracias por participar.
Guillermo, Oriol, Carlos, son tiempos difíciles donde no siempre comunicar es fácil. Muchas veces es mejor, mucha gente opta por minimizar la comunicación y creemos desde Matrix City que es muy importante al revés, ¿no? Facilitar el contacto, que la comunidad os vea, que os escuche, que os pueda hacer preguntas y que esta conexión entre el ecosistema y Oriol, Guillermo, sea real, que os vean. Agradeceros muchísimo vuestra participación. Hoy a las 6:30 de la tarde tenemos otra. En Barcelona Tech City hablaremos sobre e-commerce, el mundo del retail y su impacto en la crisis sanitaria y lo que vendrá después, ¿vale? Así que todo el mundo está invitado hoy a volver a conectarse y de verdad muy interesante la sesión y muchísimas gracias a todos, ¿vale? Gracias. Gracias.